Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar qué tal ha ido mi reto de septiembre y cuál es mi reto de octubre. Así que mi reto sostenible. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Ha llegado el momento de contaros cuál era la sorpresa del reto de septiembre. Y es que resulta que me he casado y mi reto era intentar hacer la boda lo más sostenible posible. Y la verdad es que creo que lo he conseguido bastante, estoy súper contenta. Va a haber otro vídeo explicando todo el rollo de cómo hacer una boda sostenible y tal, pero bueno, os voy a hacer así como un resumen súper rápido de por qué considero que ha sido bastante sostenible y que no. Bueno, pues a ver, a nivel de organización, por ejemplo, todo lo que ha sido el sitio, catering, todas las empresas, he escogido en todo caso siempre empresas pequeñas, menos la ropa, que teníamos que probárnosla en Madrid, porque nos hemos casado en Granada, que es de donde mi familia es. Excepto la ropa, todo lo demás, peluquería, catering, flores, bueno, no había muchas flores, pero la empresa que se dedicaba a las flores, todo el sitio, todo ha sido relativamente local y de pequeños empresarios. Entonces, en ese sentido, pues también es una forma más de fomentar la economía local y tal. Con respecto al catering, por ejemplo, intenté que hubiera productos de cercanía. Por ejemplo, había queso del mismo pueblo de donde era el catering y cosas de temporada. Sí, más o menos se consiguió, yo creo. Y luego les pedí, cuando hicimos la prueba, nos pusieron muchas cosas en envases de un solo uso. Les pedí que no pusieran envases de un solo uso. Y excepto las botellitas de agua que dieron durante la copa de bienvenida, que además me bebí dos porque estaba sequísima. Al principio, durante la preparación, llevaba mi botella de agua reutilizable con una pajita porque ya iba maquillada, ¿vale? Al sitio, y me maquillaron en la peluquería, no fueron a maquillarme allí. Y entonces, iba bebiendo con pajita para no estropearme el maquillaje. Ahora os pongo una foto que tengo. Y después de eso, excepto esas dos botellas, pues la verdad es que el pan que no lo pusieron en bolsas, no estaba en bolsas y no vino en bolsas, quiero decir. Todas las cositas de canapés que tenían algo de cucharita, era todo biodegradable. La verdad es que lo hicieron súper bien en el catering. Y luego al día siguiente sí que les pusimos a los invitados que se quedaban en el hotel un desayuno. Y ahí fue todo con desperdicio porque no es tan fácil encontrar pues lo que necesitábamos y ya está. Entonces esas fueron las dos cosas que no. Y luego a nivel de ropa, por ejemplo, Rafa alquiló su smoking. Sí es cierto que compró la camisa y los zapatos, pero eso son cosas que se pueden reutilizar, y la corbata, pero se pueden reutilizar más que un smoking. Y mi vestido de novia lo hizo una diseñadora madrileña y es reutilizable. De hecho, lo llevo puesto ahora mismo en la camiseta. Era un vestido de 2 piezas, ahora os pongo una foto, ¿vale? Y luego una chaqueta que ha sido reutilizando un mantón de Manila antiguo que tenía blanco, que era heredado. De hecho, con la costurera que me ha cosido el mantón, estoy tan contenta de cómo ha quedado la chaqueta que tengo un mantón negro también de una tía antigua mía y también se lo voy a llevar ahora porque voy a pedirle que me acorte la falda porque estaba al alto de los tacones y no suelo llevar tacones, y para poder reutilizar la falda más a gusto prefiero que esté a altura de zapato plano, y le voy a llevar este mantón para que me haga otra chaqueta. Ahora os pongo una foto también de cómo era la chaqueta. Y luego, por ejemplo, las alianzas también, esta era una tía mía y Rafa también lleva la de una de su abuelo. No sé si es su abuelo tenía 2 porque pues le cambió el dedo y tal, ¿no? Entonces no sé si es la primera o la segunda que tuvo su abuelo, pero para nosotros tienen un significado y además evitamos nuevo oro o nueva plata o nuevo metal precioso, que la minería pues es súper contaminante. Y así a grandes rasgos creo que os lo he dicho todo. Ya os digo que habrá un vídeo solo de la boda, cómo hacer una boda sostenible, y entonces pues ahí estará todo lo demás. Pero la verdad es que estoy súper contenta. El ramo
Ah, sí, se me olvidaba, las flores, no había flor cortada fresca. Por ejemplo, en la pérgola que teníamos pusimos hiedra del sitio donde celebré, que en verdad era un sitio es el hotel de una prima mía, ¿vale? Y entonces al lado tienen un cortijo familiar que vive en verano veranean ahí mi familia, mi tía y mis primos estos. Y había que podar la hiedra y entonces aprovechamos esas tiras de hiedra para la pérgola. Ahora os pongo otra foto, si no ha salido antes la repito. Y luego compré flor, pero de esta que se seca. La de la pérgola la he perdido porque es que no me da la vida para más, ¿vale? Pero por ejemplo, el ramo, que os lo voy a enseñar, lo tengo aquí protegidito. Era un ramo todo de lavanda y limonio, pero todo de flor que se seca. Y lo que quiero hacer ahora, que de hecho a ver si voy mañana, es hacer como un cuadro con una composición, o más de un cuadro quizás, porque tengo bastante, para guardarlo para siempre, ¿vale? Entonces terminar de dejarlas secar y tal. ¿Y por qué he elegido estas dos flores? Porque no son flores que se corten y la planta se agosta, sino que ambas rebrotan. Bueno, el limonio es bianual, no sé, aunque este limonio no es el que yo conocía, pero la lavanda sí, es un matorral y tú cortas los tallos, pero el matorral sigue y al año siguiente vuelven a crecer nuevas flores, ¿no? Entonces no desperdicias una planta para la flor, pero claro, un ramo de lavanda solo se quedaba un poco y por eso le hemos metido el limonio, que dentro de lo que cabe además seca muy bien y lo puede aprovechar muy bien, no es tan difícil de secar como otras plantas más frescas, y luego la flor no pierde el color aunque esté seca, porque eso le pasa a muchas plantas cuando las metes en la prensa. Hay que tener un montón de cuidado para que no se te pudran al secar y pierden el color, y esta pues no. Entonces voy a hacer una composición floral. Y luego en los centros de mesa eran todo también lavanda y limonio, que medio lo quedamos, medio no, pero cuando lo vi dije, ah, es perfecto. Y luego todos los manteles, obviamente todo reutilizable, las sillas alquiladas, todo alquilado básicamente. Y la decoración de las mesas era todo tipo tela de esta de saco de arpillera, la de la mesa nupcial también, todo limonio, así, de modo que y lavanda, de modo que evitáramos la flor cortada lo más posible. Chicas de la empresa que decoraban las mesas reutilizan después esas cosas, ¿vale? Vienen, las recogen, no las tiran, y entonces pues está todo muy genial. Y el reto de octubre es que sí, ya recuerdo cuál es el reto de octubre. El reto de octubre era que no voy a comprar ropa de primera mano. La pregunta es, ¿voy a tener tiempo de comprar ropa? Es cierto que en las rebajas compré un par de pantalones, porque me hacían falta así pantalones como para entretiempo. Y bueno, eran de primera mano, pero al menos intentando que fuera algodón sostenible y tal, ¿no? No sé si compraré ropa, porque la verdad es que, por ejemplo, la semana que viene trabajo todas las tardes menos el viernes. Así que, bueno, pues a ver qué pasa. Y he visto que hay un evento, un pop-up de intercambio de ropa, pero es que esa tarde es la semana que viene y me va a ser casi imposible ir. Pero bueno, sí se da la casualidad de que tenga que comprar ropa, pues ya veré qué hago. Y si no, pues intento cambiar el reto. No lo sé, es que de verdad me vienen unos meses laborales bastante complicados. Así que bueno, a ver qué pasa. Ya os contaré, o si he decidido cambiar el reto a mitad del mes porque esto no iba, o intento repetirlo en noviembre, pero noviembre va a ser peor. Así que bueno, pues no sé qué va a pasar con el reto de octubre. Y nada más, que espero que os haya gustado la sorpresa. Ya está publicada en Instagram, puse así como un vídeo de resumen. De viaje nos fuimos a Eslovenia. Voy a hacer ahora lo de la compensación de la huella de carbono, que en verdad es un poco como mal de muchos, consuelo de tontos, pero bueno, de algo hará. Y la verdad es que en ese sentido pues también Eslovenia fue un país maravilloso. Os lo recomiendo muchísimo y os contaré todo en el otro vídeo. Y nada más, ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado las sorpresas, la sorpresa, que os guste como siempre ver cuál es mi progreso en los retos, que hay cosas que salen, que hay cosas que no salen, que casi nunca es un reto perfecto, que luego la vida cambia, tú tienes pensado una cosa y pasa otra, pero no pasa nada, así es todo. Y nada más, que cualquier cosa la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.